Ya, bien, partimos entonces porque tenemos harto tema hoy día y dos grandes invitados. En especial saludar a, por un lado, por supuesto, gran penalista conocido, ¿no es cierto? Carlos Gajardo, penalista, abogado de la Universidad de Chile, ex funcionario del Ministerio Público, ex también abogado del Consejo de Defensa del Estado y actual socio del estudio Gajardo Norambuena, quien ha tenido la gentileza de participar hoy día en estos conversatorios que ya se han extendido por todo el verano prácticamente y tal vez un poco más se extenderán. Vamos a ver eso en el futuro. Por otro lado, tenemos también a un gran amigo, también dedicado al tema penal, Julián Carrasco, de la Universidad de Concepción, ex funcionario también del Ministerio Público y también del Servicio de Impuestos Internos, tanto en la Dirección Nacional como en en Concepción, perdón, y actual socio de Paulsen y Carrasco. ¿Eh? Después de este conversatorio va a pasar a ser Carrasco Paulsen, tal vez, no sé, ahí todavía estamos. Vamos a ver si eso ocurre. Y vamos a ver hartos temas interesantes. Hoy día hay mucha gente. Mira, todavía sigue entrando. Estamos llegando casi a las 100 personas y no veo aquí directamente en mi pantalla a los expositores, pero me gustaría que se presentaran. Primero que nada, ahí sí veo a Julián, a Carlos, algunas palabras antes de partir con los temas que se vienen muy interesantes, pero primero conocerlos un poquito. Julián, Bueno, ahí está Carlos, no sé, ¿no? Cualquiera de los dos tome la palabra. dale. Lo primero, muchas gracias, Oscar, por la invitación a conversar estos temas en la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene efectivamente diplomados muy interesantes para ir perfeccionando. Yo hace rato que participo en un diplomado de compliance y ahora muy interesante la invitación para participar también en este de derecho tributario. Bueno, soy abogado de la Universidad de Chile, trabajé en el Consejo de Defensa del Estado muchos años, 7 años, así que veo ahí a Jaime García Escobar, que no sé si estará todavía Jaime en el Consejo, pero trabajamos mucho tiempo ahí juntos. Y desde el año 2001 comencé a ser fiscal del Ministerio Público en regiones, primero en Curicó, y a partir del año 2004 en Santiago, básicamente en la zona oriente. Y en el marco de ese trabajo, sobre todo, tuvimos mucha experiencia tributaria. Fíjense que en Curicó, el año 2002 por ahí, tuvimos un caso muy grande de facturas falsas que conmocionó mucho a la ciudad, porque salieron involucrados muchos contadores, muchos comerciantes, muchos contribuyentes, y tuvo una pequeña arista que terminó siendo famosa a nivel nacional, porque apareció involucrado, no sé si lo recordarán, el hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Iriart, con unas facturas que había transado y había adquirido un auto robado y terminó condenado por ese hecho. Así que desde el comienzo tuvimos harto involucramiento con delitos tributarios y bueno, después acá en Santiago nos tocó harta actividad en ese tema que terminó finalmente confluyendo en el caso Penta, Del cual SQM. vamos a hablar bastante De o ese tema algo vamos a en hablar la segunda. seguramente. Sí, seguramente. Muchas gracias, Carlos. Sí, a don Jaime García, que siempre nos acompaña también, gran tributarista. Destacado ¿Cómo otro estás, Jaime? Muy bien, Oscar, muy bien, muchas gracias. Gracias por Yo acompañarnos. me felicito que hayan invitado a Carlos porque Carlos efectivamente trabajamos en el Consejo y todos hemos visto el desarrollo que ha tenido, así que súper bien, pues, me parece fantástico. Gracias, gracias, profesor Jaime. García. Siempre un aporte en estos conversatorios. Y Julián Carrasco, gran amigo, profesor además, Carlos Gajardo, de los módulos penales del diplomado que estamos dictando actualmente y que se va a volver a dictar a partir de junio, si no me equivoco, eh, con grandes descuentos para los participantes de los conversatorios. No, bien, Julián Carrasco, cuéntanos un poco de ti, de tu vida después del servicio o antes del servicio. Estamos para eso. Estás ahí estás muteado, el servicio, te habrán muteado de alguna parte. No sé Ahí si. sí, ahora sí. No, primero que todo, igual que Carlos, agradecer la invitación, mi amigo Oscar, que nos conocimos trabajando conjuntamente en la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Fueron Yes, momentos gratos los que pasamos juntos. sí. Y bueno, efectivamente, como tú señalabas, tuve un paso de 4 años en el Ministerio Público como fiscal de la octava región, en Concepción.
Después tuve 12 años en el Servicio de Impuestos Internos, 6 de los cuales fue jefe de departamento de la octava dirección regional. Y ahí creo que algo que señalaba Carlos en las clases de ayer y que creo que es necesario destacar y relevar. Yo creo que hay que entender que... Julián, ha sido muteado nuevamente. Sí, ¿Ahí sí? ahí sí. Ahí sí. Bueno, como decía Carlos, ayer en las clases creo que una de las cosas, experiencias que tuvimos acá en Concepción en materia de delito tributario, trabajando en el Servicio de Impuestos Internos, es entender que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio Público forman parte de algo más importante que se llama Estado. Y en que ambas instituciones, ejerciendo sus facultades, tienen no solamente la posibilidad, sino que la obligación de colaborarse a fin de arribar a los mejores resultados posibles. Creo que tanto Carlos tiene la experiencia como a mí me tocó tenerla, de que cuando podemos colaborar y cada cual entiende su rol y no se obvían todas esas diferencias, se liman las asperezas y no hay tanto ego involucrado, creo que se pueden obtener buenos resultados como en la que nosotros, y tengo el orgullo de decirlo acá como dirección regional, trabajando conjuntamente con fiscalizadores y abogados, pudimos desarrollar casos que tuvieron un impacto a nivel nacional y que uno de esos nos contactó con Carlos, que fue el caso Más Vía. Creo que ese es uno de los mejores ejemplos en los cuales se puede trabajar colaborativamente y obtener un buen resultado en materia de recopilación de antecedentes, investigación y sanción del delito tributario en particular. Excelente, muchas gracias, Julián. Efectivamente trabajamos juntos, tratamos de hacer cosas interesantes, algunas cosas las logramos, otras no, como todo en la vida, no se puede lograr todo lo que uno quiere, pero sí fue una gran etapa. Y bien, hoy día vamos a entrar a hablar derechamente, ya sabemos cómo funciona el conversatorio, yo tengo aquí el chat, había unos saludos ahí para responder también las preguntas que ustedes vayan haciendo. Pero si quieren tomar la palabra, hay una opción abajo donde pueden levantar la mano y conversar directamente con ambos expositores, plantear sus temas, inquietudes, reflexiones. Aquí no hay ninguna limitación para ello. Sí, los profesores me han pedido que partamos con algunos temas que les interesa a ellos tratar, y yo creo que es de interés para todos. Primero que nada, y una pregunta para Carlos, que estaba directamente hace muy poco en el Ministerio Público. ¿Qué te parece, Carlos, a ti este tema de la validez y la recopilación que hace el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista penal de estos antecedentes que luego son entregados al Ministerio Público? Eso es algo que es muy interesante porque se da mucho tema ahí, mucho en la recopilación en sí. Ya hay muchas etapas que uno podría decir algo puede estar bien o mal. No sé qué te parece a ti si partimos por ese tema. No, estupendo. Efectivamente lo habíamos propuesto como tema de conversación. Yo creo que es muy importante en general en todas las investigaciones por delitos que tienen cierta connotación económica, las investigaciones que hacen previamente las agencias estatales. Esto es válido también para las investigaciones, por ejemplo, que hace en su momento, que hacía la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día la Comisión de Mercado Financiero, o lo que hace mutatis mutandi la Contraloría General de la República con los posibles infracciones administrativas que puedan ser delitos tributarios y que luego le envía esos antecedentes a la Fiscalía. Porque efectivamente cuando ese trabajo está bien hecho se facilita muchísimo la labor que tiene el fiscal, la labor que tiene la Fiscalía, y los casos que van bien avanzados en materia de investigación previa, la investigación que hace el Servicio de Impuestos Internos con sus fiscalizadores, yo diría que son un insumo muy importante para que efectivamente se pueda avanzar hacia configurar un delito de carácter tributario. En general, tiendo a pensar que los delitos del 97.4, sobre todo los que tienen que ver con la facilitación de facturas y boletas falsas, las devoluciones fraudulentas, indebidas, son delitos en los cuales la investigación que hace, la recopilación de antecedentes más bien que hace el Servicio de Impuestos Internos es fundamental. Haría a ese respecto yo dos comentarios. Uno, que por supuesto esa recopilación tiene que hacer cuidando, velando las garantías que los imputados tienen en el proceso penal, y ahí diría yo que el punto más complejo tiene que ver con
el hecho de la toma de declaración que se le hace por parte de los fiscalizadores, sobre todo al contribuyente, toda vez que evidentemente seguramente no se le advierte de los derechos que tiene, por ejemplo, a guardar silencio o a contar con un abogado defensor. Quizás eso debiera incorporarse más como política en la fiscalización en ese tipo de investigaciones. Eso como gran punto, diría yo. Y lo segundo es que en muchas ocasiones la investigación previa que hace, la recopilación de antecedentes que hace el Servicio de Impuestos Internos, de alguna manera, diría yo, llega más bien a los involucrados formales del caso, ¿no? Entonces, claro, es fácil poder determinar la participación de los contribuyentes, de los representantes legales de las sociedades, pero la virtud que tiene la investigación que hace el Ministerio Público, diría yo, es que permite sobre todo avanzar en los responsables verdaderos, ¿no? Sobre todo cuando hay palos blancos involucrados o personas que más bien han organizado esta actividad en concierto con otras personas. Y ahí la dificultad que está teniendo la persecución de este tipo de delitos dice relación con que a partir de este criterio que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años, después del caso Penta, de hacer las querellas de carácter nominativo, sacando la frasecita contra quienes resultan responsables, y que eso además ha sido avalado por los tribunales de justicia, de alguna manera dificulta la persecución, porque cuando la Fiscalía encuentra que hay otros actores involucrados que no están querellados, debiera existir una coordinación más rápida para que se efectúen esas querellas. Hemos visto casos, lo veíamos ayer, ¿no es cierto?, de casos en que por no existir esas nuevas querellas contra los nuevos involucrados, eso termina finalmente con absoluciones o con sobreseimientos definitivos. Entonces, es bien interesante, diría yo, porque el proceso en general requiere mucha colaboración y trabajo mancomunado y relacionado entre el servicio y el Ministerio Público, cosa que a mí me parece que históricamente siempre fue. Creo que obviamente hubo cierto impasse a partir de los casos Penta SQM, pero espero que pronto, si es que eso ya no ha sucedido, se vuelvan a limar la aspereza y el trabajo vuelva a ser mancomunado. Perfecto. Vamos a volver a eso en relación a las querellas y a las modificaciones que ha tomado el Impuesto Interno en relación a aquello, pero me gustaría preguntarle a Julián, que participó directamente en recopilación de antecedentes, por estas situaciones que son delicadas, especialmente lo que señala Carlos en relación a las declaraciones juradas que prestan los contribuyentes y otras observaciones que permanentemente se ven en vulneraciones de derechos o en recursos posteriores. Tú estuviste ahí, tú conoces las circulares, cómo funciona. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué te parece a ti? Claro, lo que pasa es que, creo que estructuralmente, como muchas cosas en Chile, la recopilación de antecedentes que hace el Servicio de Impuestos Internos en general se va construyendo día a día y no hay una política clara y ni menos una normativa clara al respecto. No olvidemos que cuando se aprueba la ley adecuatoria de la reforma procesal penal en su momento, se discute esto a nivel de Parlamento. Si al servicio se le mantenía esta facultad de recopilar antecedentes, que es un eufemismo para decir investigar delitos, que es lo mismo, y ahí fue defendido básicamente por Enrique Silva Cima y por la señora Olga Feliú, esta facultad, pero cuando pasa el control del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, se aprueba la facultad que mantiene el servicio, pero una vez que detecta un delito tributario tiene que poner de inmediato los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Eso se señala por allá por el año 2001-2002. Nunca se ha logrado establecer bien esa materia, no desconozco si se ha discutido en materia de tribunal o una situación así, pero, a ver, ¿qué pasa? Que, como tú dices, el procedimiento de recopilación de antecedentes que se efectúa al interior del Servicio de Impuestos Internos tiene un hito fundamental, que es la reunión que se hace a nivel de direcciones regionales o la Dirección Nacional, donde se decide a través de un cuerpo colegiado, en la regional integrado por el director regional, el jefe del departamento jurídico y el jefe del departamento de fiscalización, de que un contribuyente es sometido a recopilación de antecedentes. Creo que ahí hay un hito fundamental, administrativamente hablando, en que el Servicio de Impuestos Internos debiera tomar recaudos mayores a la hora de efectuar diligencias o desarrollar actividades que tengan que ver con recopilación de antecedentes respecto a un contribuyente en que ya formalmente al menos existe una decisión administrativa de someterlo a este procedimiento. Y ahí, claro,
como dice Carlos, debiera adoptarse un criterio un poco más estricto en cuanto al cumplimiento y al respeto de los derechos de todo imputado, de cualquier manera. Y en cuanto a la declaración en sí, que la toma de declaración que por el artículo 3460 del Código Tributario, que se cita a los contribuyentes a prestar declaración, no es una práctica habitual. Yo diría que es esto de advertir el derecho a guardar silencio. ¿Ya? Perdón, acá, esa última parte, a mí se me fue ahí un poco el audio. O sea, no es algo habitual. No es algo habitual, yo te diría que es inexistente la práctica de advertir al contribuyente sometido a recopilación de antecedentes que tiene derecho a guardar silencio, en definitiva, para no autoincriminarse. Es una garantía constitucional. Ya. Acá en Concepción tuvimos una experiencia de casos vinculados a SQM, de contribuyentes, abogados particularmente, que fueron citados a declarar en un contexto de recopilación de antecedentes. Ellos se acogieron al derecho a guardar silencio. Obviamente el Servicio de Impuesto Interno cursó la infracción del 97 número 15, y estas infracciones fueron reclamadas al Tribunal Tributario, quien falló en contra del servicio, avaló el derecho a guardar silencio de los contribuyentes, pero no por el tema de la no autoincriminación, sino por el derecho a guardar el secreto profesional que está en el artículo 60 del Código Tributario. Entonces me parece que ahí... Claro, y la Corte confirmó obviamente este no al lugar. No, fue una infracción 165, reclamo especial de ciertas multas, ¿sí? Perfecto. Y en la Corte confirmó al lugar que le dio el Tribunal Tributario de la octava región. Pero también creo que también sería súper interesante, que es una materia que siempre discutimos nosotros acá en los procesos de recopilación de antecedentes: ¿qué pasa con la documentación u otros antecedentes que entrega el contribuyente para efectos de una fiscalización tributaria, que su objetivo principal y primordial es cobro de impuestos? Si esos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad legal de posteriormente entregarlos al Ministerio Público en un contexto de una investigación penal. Nosotros por lo menos acá teníamos... ¿Obligación? Perdón, no te entendí. ¿Facultad? Si el servicio tiene la facultad o tiene la obligación de entregarlo. Claro, es que ese es el punto. Sí, a ver, se nos ha dicho que en definitiva, si el contribuyente entrega la documentación y esa documentación avala el ejercicio de la acción penal a través de una querella, el servicio tiene la obligación de entregarlo. Sin embargo, ahí yo creo que tendría un poco más de cuidado, en el sentido de que un resguardo, en el sentido de que el contribuyente entrega esta documentación no para efecto de ser, porque igual habría una autoincriminación desde el punto de vista de la entrega de antecedentes. Entonces creo que debería haber una solución legal de esa manera, o en definitiva adoptar medidas de resguardo mínima, tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio Público, para que no se encuentre esa alegación más adelante. ¿Cómo lo solucionamos artesanalmente nosotros acá en Concepción? En definitiva, con esta colaboración que yo hablaba con el Ministerio Público en definitiva le pedía una orden al Tribunal de Garantía para que oficiara el Servicio de Impuestos Internos y obligara al Servicio de Impuestos Internos a poner estos antecedentes a disposición del Ministerio Público. Así salvábamos por lo menos esa eventual alegación. Ahora, insisto, son alegaciones bastante prácticas y artesanales que se van dando en el día a día, y esto debiera ya estar, creo, más solucionado desde el punto de vista normativo. O sea, coincide con Carlos que hay dos problemas o dos temas a resolver. Un poco la comunicación, primero, entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y además la situación de estas declaraciones juradas, donde no se le explica al contribuyente de todos sus derechos, ¿no es cierto? Eso es... Sí, o sea, entre otras, pero sí, básicamente son esas dos las que se han dado, claro, esas son las que se han dado con mayor reiteración. Perfecto. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Aquí está Álvaro Ramírez, que siempre nos ha acompañado y se lo agradecemos. No sé si quieres que lea, Álvaro, tu pregunta o se la haces tú directamente, como prefieras. Bien, dale. Sí, no, la pregunta la verdad que no quedó tan bien escrita como yo hubiera querido. Lo que pasa es que, en relación con él, y además que la escribí antes de escuchar a Julián, etcétera. Entonces, lo que yo visualizo acá es un conflicto en el sentido de que la etapa de recopilación de antecedentes, si bien es cierto, estamos en un contexto cercano a los delitos tributarios que consagra el código, y en departamentos como el DIET, especializados en investigar la procedencia o no de una acción penal, es
puede hacerse extensivo a esas entidades que trabajan en sede administrativa la obligación que tiene el Ministerio Público de comunicar al contribuyente ya en sede penal, formalizado a un contribuyente que está siendo formalizado o procesado por delito tributario derechamente. Es decir, yo no veo que un contribuyente que va a una primera citación del líder para que aporte antecedentes, me vengan a leer mis derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio, a no aportar ningún antecedente, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. A lo mejor existen facultades especiales que autorizarían de que esa entidad administrativa sí haga uso de esa prerrogativa. Perfecto. Carlos, ¿puedes ahí? No, sí, yo creo que el problema no se genera en sede administrativa. En sede administrativa, se le hagan o no las advertencias, lo que se recopile va a ser utilizado en sede administrativa. Si el contribuyente, por ejemplo, entrega toda la documentación y colabora con la investigación, confiesa que efectivamente cometió estas infracciones administrativas. El problema es cuando yo quiero utilizar esas declaraciones, y a mí sobre todo me preocupa el tema de las declaraciones, ¿no? De la declaración en el fondo incriminatoria, autoincriminatoria. Y yo creo que para eso hay un problema efectivamente, porque la gran garantía que tiene el imputado al momento de enfrentarse a una persecución penal es el derecho a estar asesorado, a tener asesoría letrada, y en la etapa de la declaración el derecho a guardar silencio. Y si eso se escabulle, aunque sea en una etapa previa de investigación criminal, para mí la consecuencia es que eso simplemente no puede ser utilizado. Pasa un poco lo mismo cuando a un imputado se le toma declaración como testigo, pensando que efectivamente no tiene participación en el caso, y luego la investigación llega a considerar que sí tiene participación. Para poner un ejemplo muy reciente en lo que pasó recién en Concepción con el caso del tío abuelo, ¿no? Que primero presta declaraciones varias como testigo y después pasa a ser imputado. A mí me genera problema, y creo que en general eso es un problema, de que luego esas declaraciones puedan ser utilizadas, si bien ahí uno puede, pero hay que hacer un esfuerzo, esgrimir cierta buena fe del aparato persecutor. Porque, seamos honestos, perdonen que siga con el ejemplo, ¿no? Pero igual yo creo que se entiende. Si estoy investigando la desaparición de un niño y la última persona que estuvo con ese niño fue el tío abuelo, en principio yo ya tengo cierta sospecha de que él puede estar metido. Y por lo tanto, desde un comienzo ya tiene cierta sospecha, y por lo tanto desde un comienzo debiera advertirle, ¿no? Es raro pensar que esa persona puede ser testigo. En este caso pasa lo mismo. Si estamos hablando de una investigación por infracciones tributarias, que evidentemente pueden terminar siendo objeto de una persecución penal, y ojo, es el mismo Estado, ¿no? Porque el Servicio de Impuestos Internos es una agencia estatal. A mí no me parece que uno pueda simplemente decir, no, pero es que todavía no estamos en sede de investigación criminal y la declaración no la toma la Fiscalía, etc. No tengo problema. No es tan fácil de dejar de lado estas declaraciones. Claro. Uno no puede cambiarse tan fácil de camisa y decir, no, eso es otra cosa, ¿no? Porque además piensen ustedes que tenemos un sistema en que es requisito que el Servicio de Impuestos Internos se querelle o denuncie. O sea, estamos efectivamente en un sistema en que esa parte tiene una relevancia penal nítida, que habilita para luego poder presentar una denuncia o querella. Entonces, yo tiendo a pensar que eso no podría ser utilizado. No me genera el mismo problema la entrega de documentación, ¿eh? Creo que la entrega de documentación, y bueno, es fundamental esa documentación que se entrega, utilizarla. Y en general nunca había algún reparo de que se cuestionara que la documentación que entregara el Servicio de Impuestos Internos había sido obtenida ilícitamente, si es que el contribuyente le había entregado voluntariamente. Eso no lo vi. Y ahora, es un argumento ingenioso y puede utilizarse, pero sí el tema de la declaración sin lectura de derecho y sin presencia de su abogado, yo creo que derechamente no es admisible en un proceso penal. Perdón, Carlos, cortito para complementar, dos cosas. Primero, efectivamente en el caso del niño, recordemos que en la audiencia de formalización se pretendió hacer uso por parte de la Fiscalía de las declaraciones del tío abuelo como testigo para los efectos de la definición de su formalización y sus cautelares.
¿ya? Por una parte. Ahora, por otro, mi pregunta era, yo entiendo lo que dice Carlos y estoy de acuerdo con él, pero es si existe, ya que en el servicio, que es el titular de la acción penal, ¿cómo se llama? El que va a tomar esa recopilación de antecedentes previos, a nivel de declaración al menos, si existe la facultad o se le hacen extensivos, esa era mi pregunta, esa obligación de lectura de derecho y de información en una sede administrativa. Claro, no, eso no ocurre. Y como decía Julián, de la experiencia práctica, eso no sucede. Se le toma declaración sin consideración de eso. ¿Pero podría el servicio hacerlo? Yo creo que no habría inconveniente en que lo hiciera. O sea, ¿podría o debería, Carlos? Claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, yo creo que debería ponerlo como una carga, porque si uno dice debería, la consecuencia de eso es que si no lo hace hay casi claro, una... Eso es. Claro, a mí me parece eso que es. también Esa sería es mi pregunta. No, a mí me parece que la consecuencia es que si eso no se hace, el perjuicio es para la investigación criminal y por lo tanto la Fiscalía esa declaración no la puede utilizar. Y ese es suficiente castigo, diría yo. Claro, ahora solemos ver vulneraciones de derechos precisamente por estos casos donde se cita al contribuyente efectivamente solo, sin poder tener a su abogado, ¿no es cierto? Se le hacen ciertas preguntas y termina autoinculpándose de temas que finalmente terminan en acta de denuncia, liquidaciones o querella. Cuestión que, como dices tú, efectivamente va de alguna manera ensuciando el proceso administrativo. Lo que habría que hacer ahí a lo mejor es mejorar eso sin dejarlo de lado con algunos retoques. Entonces, Julián, tú que estuviste en estos procesos, también contar un poco a la cantidad de gente que nos está acompañando, que es muchísima hoy día, cómo se toman estas decisiones, cómo funciona la circular 8, cómo funciona este comité, y cómo se hace definitivamente esta recopilación de antecedentes. Tomándome un poco de lo que dice Carlos, yo creo que el tema está en la buena fe, tanto particularmente en este caso del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, Álvaro señalaba que qué pasa cuando el DIDET te cita para prestar declaración, etcétera, o aportar algún antecedente. Claro, si te cita el DIDET, es el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios. Es obvio que ahí hay el servicio ha tomado posición, ya tiene la convicción de que está investigando un delito. Por lo tanto, ahí en esos casos no hay sería ilusorio pensar que el Servicio de Impuestos Internos a través del DIDET ignora el destino que van a tener esos antecedentes que está recopilando. O sea, ahí debiera haber ya derechamente la obligación de tomar los resguardos a favor del investigado, porque acordémonos que la no autoincriminación es un derecho constitucional, es una garantía constitucional superior. Entonces, por lo tanto, por más que no esté en la normativa del Servicio de Impuestos Internos regulado estrictamente, hay una cuestión que es superior, que son los derechos y las garantías constitucionales. Ahora, yo creo que el punto de inflexión lo marca a nivel de direcciones regionales la decisión de la recopilación de antecedentes, que va asociada a una serie de efectos que no solo tienen que ver con la posibilidad de presentar una querella y una denuncia en contra del recopilado. O sea, también hace presente que la recopilación de antecedentes va asociada con una anotación, que es la 4103, que gatilla una serie de consecuencias que van en desmedro del investigado. Se le objetan las declaraciones de renta, no se le respetan los plazos de fiscalización que está en el artículo 63 bis, creo que el nuevo 64 bis, no tiene derecho a saber el funcionario que lo está llevando a cabo el proceso de recopilación, es decir, hay una serie de consecuencias administrativas. Entonces, para la buena fe del Servicio de Impuestos Internos, yo creo que una vez que se decide la recopilación de antecedentes y formalmente consta en el acta esta situación, yo creo que ahí en adelante el servicio debería tomar todos y cada uno de los resguardos que también toma el Ministerio Público al tratar un imputado en sede penal. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como señalaba, esto puede partir básicamente con una fiscalización. No sé, tú detectas a un contribuyente que con una declaración que tiene los IVA calzados, es decir, que no paga IVA, y lo citas y te encuentras con que tiene facturas falsas, que sus créditos están amparados en facturas falsas. Claro, cuando lo citaste tú ignorabas que te ibas a encontrar frente a un delito, pero una vez que lo citaste y declara o no declara, pero te aporta los antecedentes, tú lo revisas y te encuentras que tiene facturas falsas, evidentemente ahí el servicio ya tiene todos los antecedentes necesarios para poder tomar una decisión a través del Comité de Recopilación de Antecedentes y sancionar la recopilación de antecedentes por las razones por los motivos que sean,
creo que de ahí en adelante debiera adoptarse resguardos mínimos que, como ya señalé, que han entregado muchas veces a la curiosidad o el tino de quien está efectuando el proceso de recopilación de antecedentes, porque no es algo que esté normado, no es algo que esté estructurado y no es una práctica habitual al interior del servicio. O sea, hay una regulación en la circular 8, pero no está totalmente regulado la forma de actuar. Eso es importante. No quiero dejar pasar algunas preguntas porque me parece que son muy interesantes. Rodrigo hace una reflexión, Rodrigo M, si la quieres hacer también, puedes tomar la palabra sin ningún problema. Dice, bueno, pero ¿de qué otra forma tendría el servicio de poder poner en conocimiento del Ministerio Público estos antecedentes si no es por la entrega que hace el contribuyente? O sea, efectivamente no hay otra forma que el Ministerio Público se haga de estos antecedentes si no es a través del Servicio de Impuestos Internos. O sea, una primera reflexión. Luego Felipe Basaul dice, es básicamente el problema de medidas intrusivas que tienen reguladores o fiscalizadores vulneratorios de derechos fundamentales, ¿eh? Y su instrucción en el proceso penal, similar a lo que ocurre también en la investigación. Bien, Felipe Basual también, ¿no es cierto? Hay una pregunta interesante, si le quiere hacer, feliz, ¿no es cierto? Dice que básicamente hay un problema de medidas intrusivas vulneratorias. Iván Cifuentes, como siempre, aportando a estos conversatorios. ¿Cómo opera el tema del plazo en esta etapa de recopilación de antecedentes y en general una vez que termina? Esto puede ser una pregunta a Julián, si le puedes dejar ahí anotadita. Y luego hay dos preguntas interesantes también de destacados profesores, a los que no puedo ver, pero los saludo, Eduardo Morales, saludamos a Jaime García también, que en definitiva van por la misma línea las dos preguntas, porque dice, ¿por qué debe mantenerse el ejercicio de la acción penal en el director del servicio? ¿No? Y Jaime García, esta recopilación de antecedentes tiene una cara de investigación, así como lo hizo Julián. Si fuera así, ¿acaso en Chile no investiga posibles delitos del Ministerio Público? Bien, un poco relacionado al mismo tema. Están aquí estos destacados profesores, si quieren hacerlo, digamos, directamente. Jaime García, el que puedo ver acá, no veo a Oscar. Eduardo. Sí, Jaime, estamos escuchando. Lo que pasa es que con la ley adecuatoria, la 19.806 creo que fue, cuando se le saca la expresión investigación de delitos por recopilación de antecedentes, la verdad es que fue un cambio bien exótico porque siguió el mismo departamento de investigación de delitos tributarios y durante años se siguió llamando igual, una forma increíble, y seguían investigando con la misma gente, los mismos procedimientos. Entonces, esta recopilación es una cosa fantástica, es una investigación y sigue siendo hasta el día de hoy así. Entonces, yo siempre me he preguntado, esas investigaciones, esas recopilaciones, ¿acaso no son investigaciones? Y si son investigaciones, entonces estamos saltándonos la Constitución, porque aquí el que investiga conductas presuntamente constitutivas de delitos es el Ministerio Público. Entonces, la verdad es que nunca me ha quedado claro eso. Hay una dicotomía ahí entre qué ente es en definitiva el que tiene que hacer la investigación y quién recopila. Alguien por ahí dice, pero ¿de qué otra forma? Perdona, Oscar, y esto se relaciona obviamente con el tema de la titularidad de la acción penal tributaria, que me imagino que lo van a desarrollar en este conversatorio más adelante. Así es. Carlos, lo que hace Impuestos Internos, ¿es una recopilación de antecedentes o es una investigación? ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo veían ustedes en el Ministerio Público? Bueno, es una cosa que está pero en una zona totalmente gris. Yo tiendo a coincidir con lo que dice Jaime, ¿no? De que efectivamente recopilar antecedentes, que consiste en acopiar documentos y tomar declaración a testigos y al posible sospechoso, eso es una investigación criminal también, pues es muy semejante. Y por eso creo yo que, claro, en el sistema, para que eso efectivamente sirva, yo creo que la única precaución que uno debería tener es que eso esté con ciertas garantías para que después no haya un cuestionamiento acerca de la licitud, de la validez de esa prueba. Porque si no, a mí me parece que la solución es fácil. Si no se han cumplido esos estándares, esa prueba tiene que estar excluida simplemente de la investigación, no puede ser utilizada por la Fiscalía, y eso es bien complejo, porque si uno se lo toma en serio, de alguna manera casi puede decir que la causa estaba muerta, ¿no? Porque si toda la investigación se hizo en base a lo que había entregado el contribuyente, y eso es ilegal,
porque no se le advirtió su derecho a guardar silencio, no es posible reconstruirlo, ¿no? Porque ya la primera noticia crimini está contaminada y con la teoría del árbol ponzoñoso, Envenenado. no, claro, no es posible ya modificarlo, arreglarlo. Entonces, bien jodido. Creo yo que por eso se requiere mucha coordinación entre las instituciones para no echar a perder casos, sobre todo cuando hay mucho perjuicio fiscal involucrado. Pero tiendo a pensar que, y acá permítanme tener ciertas infidencias con la manera en que tradicionalmente trabajamos de verdad muy coordinadamente con el servicio. Muchas de las investigaciones, claro, partían por iniciativa del Servicio de Impuestos Internos, que en sus departamentos de fiscalización se daba cuenta de situaciones tributarias, pero también mucha investigación partía por temas que descubría la Fiscalía y que a través del mismo 162 enviábamos por oficio al Servicio de Impuestos Internos, y no fueron pocas las veces en que en esos primeros estadios, lo recuerdo por ejemplo en el caso Penta, ¿no? Las declaraciones que se tomaban eran conjuntas. Las famosas primeras declaraciones, por ejemplo, que prestó Hugo Bravo en el caso Penta, las tomamos en la Fiscalía con un policía al lado y con un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos al otro, ¿no? Porque eso además permitía entender mucho mejor la situación, ¿no? Yo soy abogado, no soy experto en temas, o tan experto en temas tributarios, ¿no? Y por lo tanto había muchas cosas que la presencia de un fiscalizador facilitaba para entender, y además que tenía él su propio acceso a los sistemas del servicio y podíamos entonces ir revisando la información que nos estaba dando el contribuyente en línea, siempre con su abogado presente, obviamente. Entonces, yo creo que el sistema como está estructurado, y quizás tomo de rebote al tiro la pregunta de Eduardo, ¿no? De Eduardo Morales, efectivamente yo siempre he instado porque me parece que el sistema que tenemos de monopolio de la acción penal en el Servicio de Impuestos Internos es una cuestión que dificulta finalmente la persecución penal. Uno puede tener otra forma de establecer esto con un debido a acción penal pública, por ejemplo, estableciendo, no sé, montos determinados a partir de los cuales la conducta pasa a ser delito, para que no se investiguen cosas de bagatela o qué sé yo, que haya cierto filtro, por supuesto. Pero hay otras formas de establecerlo haciendo que esto sea un delito de acción penal pública. Pero al no tener esa situación, yo creo que, y teniendo básicamente la regulación en el 162, lo que se exige es que las agencias estatales, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, que en esto también participa por cuando hay temas de corrupción involucrados, actúen de manera coordinada, y yo tiendo a pensar que eso la mayor parte del tiempo ha funcionado bien. Perfecto. Julián, ¿qué opinas tú de esto? El servicio, su participación en la recopilación de antecedentes es absolutamente necesaria, como dice Carlos, que tener al lado del fiscal un funcionario de impuestos internos para que esto funcione. Es que por eso, y también tomando el ejemplo de Carlos, o sea, acá en esta región, se da la casualidad, como señalaba al principio, que yo fui 4 años fiscal y por lo tanto tenía una vinculación directa con la mayoría de los fiscales de la 8ª región. Por lo tanto, la comunicación con ellos era bastante más fluida que lo que podría haber sido en otros regionales. Dicho eso, nosotros efectuamos acá entre los años 2015 y 2018, efectuamos una labor de recopilación de antecedentes y causas en la Fiscalía que sobresalía por cualquier otra que se haya efectuado en otras regionales. Y en esos casos, fiscalizadores y abogados del Servicio de Impuestos Internos trabajaban a la par con los fiscales y con las policías de investigaciones. Se tomaban declaraciones, se participaban en procesos de incautación de documentación. Me tocó participar en más de alguna, precisamente porque la propia policía decía que fueran los especialistas, yo no soy especialista, pero fiscalizador sí, a determinar cuál era la documentación que se tenía que incautar y no otra, para no llevarse caja y caja de cosas que después no tenía sentido revisar. Pero claro, la recopilación de antecedentes que hace el Servicio de Impuestos Internos tiene que ver con una cuestión del origen del delito tributario, de los antecedentes que motivan posteriormente el delito tributario. Creo que la recopilación de antecedentes, insisto, cuando se detecta al interior del servicio, debería tener una regulación más estricta en cuanto al procedimiento a seguir, los plazos y la forma en que el servicio va a ejercer o no la acción penal, dependiendo de un parámetro subjetivo. Uno, como señalaba Carlos, podría ser el monto, la reiteración.
pero que sea establecido normativamente, no que quede entregado al criterio del director nacional de turno, ¿ya? Por las razones que sabemos. Pero me parece que también sería súper interesante o necesario establecer que cuando la información tiene origen en el Ministerio Público, en casos que son de particular connotación, si la acción se mantiene al interior del Servicio de Impuesto Interno, en esos casos el Servicio de Impuesto Interno debiera querellarse, sí o sí, a menos que tenga una razón justificada para no hacerlo, ¿ya? Porque ahí se podría cumplir de mejor manera esta cuestión y no dejarlo entregado a la voluntad, insisto, de las autoridades de turno. Porque claro, cuando el Ministerio Público, particularmente en casos relevantes, las que mencionaba acá, el caso Fragata, de acreditación, etcétera, son casos de connotación que van más allá, y si el Ministerio Público envía esa información al Servicio de Impuestos Internos, claro, la negativa del Servicio de Impuestos Internos a continuar la acción penal debería ser fundada, debería tener una justificación. No podría ser entregada al criterio o a la decisión de una autoridad que de una u otra manera tiene un carácter político. ¿Ese es un tema que va a estar incluido en la Constitución, probablemente, en la nueva Constitución? ¿O debiera estar? No lo sé. Yo creo que, a ver, todo el mundo plantea la autonomía del Servicio de Impuesto Interno y me parece que así ya tendríamos que avanzar, entre otros órganos. Pero así como tan en detalle de la recopilación de antecedentes y el delito tributario, me parece que podría quedar entregado más bien a nivel normativo legal. Me parece que ya está entregada a nivel normativo, pero no han habido tantos cambios, como decía el profesor Jaime García. Se mantiene el DID y la recopilación, que parece ser una investigación. Es que, como decía Jaime, o sea, si en definitiva el profesor García se le eliminó la facultad de investigar al Servicio de Impuesto Interno, pero se le cambió el nombre, que se llama recopilación de antecedentes, y se mantuvo más allá del absurdo ese, el ente administrativo al interior del servicio que estaba esto se llama Departamento de Investigación de Delitos Tributarios. O sea, ni siquiera tuvieron el tino de cambiarle Departamento de Recopilación de Delitos Tributarios. O sea, no sé. Eso... Claro, así eso puede haber sido lo mínimo, ¿no es cierto? Me gustaría escuchar a Rodrigo M. No sé quién es Rodrigo M, pero tiene un muy buenos aportes aquí y le responde a Jaime García. Están ahí en una discusión en el chat. No sé si estás por ahí, Rodrigo M. A lo mejor no quiere... No ¿Será el gran Rodrigo Mateluna? No sabemos quién es. Es un incógnito, Rodrigo M. Lo vamos a encontrar, sí, dentro de los 120 y tantos participantes. Está muy bien. Dice María Toso que hay intereses políticos también siempre de por medio. Hay mucho manejo político respecto a estos temas. Carlos, ¿te parece a ti? Sí, claro, o sea, no es una novedad, pero yo haría el punto de que en general la atribución del Servicio de Impuestos Internos funcionó bien, ¿no? Si esto solo hizo tensión a partir del tema del caso Penta y sobre todo el caso SQM, pero si uno mira para atrás, yo diría que en general uno puede decir que el Servicio de Impuestos Internos ejercía la acción con bastante tino y en los casos que era justificado. Igual podemos discutir si eso tiene sentido o no, si existe esa arbitrariedad, pero claro, el problema se produce cuando tienes o entras a tocar intereses de personas relevantes que puedan estar, por ejemplo, cercanas al gobierno de turno, que fue lo que sucedió justamente en el caso del año 2015 con el caso SQM. Y esto es un problema, yo diría, bastante global, ¿no? Porque está involucrado justamente que el delito tributario se emparenta harto con los casos de corrupción también. En general, cuando tenemos un caso de corrupción, seguramente vamos a tener un caso de evasión de impuestos también, porque el corrupto se va a llevar la plata y de alguna manera la va a limpiar haciendo declaraciones falsas de sus ingresos, o no la va a declarar derechamente, ¿no? El caso de Sergio Jadwe, que obtuvo ingresos millonarios por coimas y no los declara, o el caso de, en general, los políticos que estuvieron involucrados, que para justificar esos ingresos inventaban boletas o facturas falsas. Y este tema, diría yo, claro, nos ha conmocionado y nos ha conmovido mucho en Chile, pero es un tema totalmente global. Veamos lo que está pasando, no sé, en Brasil, en Argentina, en España, en Francia, con Sarkozy recién, ¿no? No es un tema que vaya a parar. Yo creo que probablemente vamos a tener incremento de esta situación en el futuro, y previendo y viendo lo que ya sucedió, uno debiera buscar mecanismos que aseguraran mucha mayor autonomía de las instituciones. Yo creo que ese es el punto. Entonces, autonomía de las instituciones, perdón, Carlos, sí, realidad. Entonces, claro, el sistema que tenemos hoy día, en que el director del servicio es designado políticamente, que, ojo, tiene todo un sentido también, ¿no? Porque si el Ejecutivo está a cargo de
la política pública, de la recaudación tributaria, etcétera, tiene un sentido que el Servicio de Impuestos Internos sea de un funcionario de confianza del gobierno de turno. Pero la combinación director del Servicio de Impuestos Internos, funcionario de confianza del gobierno de turno, y con la facultad de presentar denuncias o querellas por delitos tributarios, inevitablemente va a generar un conflicto cuando tengamos que investigar casos que vinculen a personas vinculadas al mundo político. Y eso probablemente va a volver a suceder en el futuro, y por lo tanto creo que debiéramos tener algún sistema que asegurara la autonomía para no repetir lo que sucedió en 2015, que yo creo que estresó muy desgraciadamente al Servicio de Impuestos Internos y también al Ministerio Público. Y la receta para eso es favorecer la autonomía de las instituciones. Vamos a dar la palabra a Álvaro Ramírez, está levantando, y además que escribe en mayúscula. No sé por qué está con mayúscula o porque quiere hacer ver su tema, que es muy importante. Estoy cada día más pit, entonces yo sé que no es un tema de tono, nada. Yo sé que es un tema de tono. Oye, no, lo que decía Carlos en el sentido de que yo comparto eso, pero ¿por qué no buscar una solución intermedia en mantener la facultad del servicio como titular de acción penal, pero también extenderla a la fiscalía? O sea, ¿por qué tiene que ser blanco o negro? Imagínate de lo que estamos hablando, ¿te fijas? Yo creo que, como usted dice, en las etapas iniciales de recopilación de antecedentes, de investigación, de ponderar, de si vale la pena no echar a andar toda la maquinaria de la persecución penal, esto puede quedar sujeto a alguna consideración de tipo, etcétera. Pero ¿por qué una solución extrema en el sentido de decir, no sé qué más? Yo soy partidario, y lo escribí por ahí, de que el servicio tenga una autonomía constitucional propia como la que tiene el Banco Central, pero eventualmente a nivel legal se podría hacer extensiva la facultad de accionar penalmente a la Fiscalía. O sea, que los dos órganos tengan esta facultad. Cualquiera de los dos que detecte, y como algún compañero escribió por ahí también, porque si tú tomas conocimiento como funcionario público del servicio o de la Fiscalía de la comisión de un delito, tienes obligación de denunciar. Entonces, sea que un fiscalizador de primera línea en el mesón, en ¿cómo se llama?, en un programa de fiscalización masiva detecta un delito, en ese caso, bueno, el servicio que ejerza la acción, o si ya estamos hablando de que estás investigando el tema del robo de la madera y como consecuencia de eso, evidentemente se desprenden delitos tributarios, bueno, en ese caso la Fiscalía tenga también la titularidad de esa acción. ¿Será esa la solución? Julián Carrasco, que está ahí a la espera, dice, aquí voy con todo, no me voy a guardar nada. Julián. No, lo que pasa es que ahí hay varias cosas que considerar. La primera es que delitos tributarios existen todos los días, se detectan todos los días. Basta con que en plataforma, en el departamento de asistencia, tú detectes que hay alguien que dio una información falsa en cuanto a un domicilio, qué sé yo, cualquier cosa así, ya tienes un delito que es el 9723. Entonces, claro, esos delitos que podríamos llamarlos de bagatela dentro del ámbito tributario, no tiene sentido que se pongan todos a disposición o se pongan en conocimiento del Ministerio Público, porque en definitiva sería tochar más aún la justicia penal. Pero claro, cuando hay cuestiones que son de carácter más grave, que, insisto, todos aquellos casos, a ver, como Servicio de Impuestos Internos también nos llegaban comunicaciones de la Fiscalía en que, en definitiva, por un incumplimiento de contrato donde había una factura, el fiscal de turno agarraba la información, decía como aparece una factura metida al Servicio de Impuestos Internos para que haya la eventualidad de un delito tributario. También, o sea, me parece que esos casos tampoco no están dentro del análisis que estamos haciendo. Entonces hay que descartar todas esas cuestiones de mínima entidad. Pero, claro, me parece que pudiera ser interesante explorar, si no se avanza en la autonomía del Servicio de Impuestos Internos y se regula de mejor manera el ejercicio de la acción penal privativa por parte de este organismo, extenderlo hacia el Ministerio Público tampoco me parece algo tan descabellado, considerando además que yo no he visto, no sé si Carlos lo ha visto, que el Ministerio Público también tiene una facultad, creo, si mal no recuerdo, está en el artículo 19 del Código Procesal Penal, de pedir el apoyo de funcionarios de otros organismos públicos e incorporarlos dentro de, entre comillas, la planta del Ministerio Público, y que pudiera ser la solución en estos casos. O sea, ¿por qué? Porque se van a presentar los típicos celos institucionales de, bueno, si usted investigó, descubrió el delito, investiguen usted, ¿por qué me voy a tener que prestar yo y mis funcionarios, que tengo que cumplir metas, tengo que fiscalizar, tengo que recaudar, para participar en una investigación que se le ocurrió a usted, entre comillas, le dirían al Ministerio Público? Bueno, está en la facultad del artículo 19 del Código Procesal Penal. Pero insisto, sí, y Carlos tiene razón.
creo que después del caso de las plantas pues, reventó y se hace necesario tomar una decisión y regularlo de mejor manera, de manera definitiva. ¿Por qué? Porque Perfecto. esto ya no se podría dar nuevamente fácilmente, qué sé yo, el próximo mes. Muchas gracias, Julián. Antes de hacer un pequeño break para el café de 10 minutos, quiero saludar que me aparecen en pantalla 3 grandes tributaristas. Quiero saludar a Rodrigo Rojas, muchas gracias por estar hoy día con nosotros nuevamente. Don Eduardo Morales, ahora sí aparece en pantalla. Muchas gracias. Isabel Vélez, con quien tuve la oportunidad de trabajar más de alguna vez, también en el servicio. Un gran saludo. Marisol Correa también, que ha estado en muchos de nuestros cursos. Estimados, muchas gracias por estar. Está obviamente el micrófono abierto para que quieran hacer alguna pregunta. Si ustedes nos dicen, si no... Perdona, Oscar, ¿puedo sí, preguntar? por supuesto, es la idea. Mira, la duda es respecto a la titularidad de la acción penal tributaria. ¿El Ministerio Público está en condiciones de investigar presuntos delitos tributarios? Porque uno escucha y dice, mire, el Ministerio Público no tiene la infraestructura para investigar, habría que trasladar funcionarios del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios al Ministerio Público. ¿Es cierto eso? Lo pregunto desde el punto de la ignorancia, no sé. ¿No pueden? Mira, qué buena pregunta, Jaime, y la quiero relacionar con otra que hizo Martín Vila respecto de la finalidad recaudatoria del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Porque, y de nuevo, lo mejor es ejemplificar, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos revisa permanentemente a todas las sociedades, ¿no? Y durante años revisó, para poner el ejemplo, a Penta, a SQM, a Corpesca, y nunca detectó que esas contabilidades estaban llenas de facturas y boletas ideológicamente falsas. Esa peguita la hicieron los fiscales del Ministerio Público, que, pirquineando por otras cosas, llegaron a darse cuenta que en esas contabilidades, en algo que, claro, tenía cierta experticia, pero tampoco era descubrir la fórmula de la Coca-Cola. O sea, yo creo que haciendo algunas pequeñas diligencias uno podía darse cuenta que eso estaba sucediendo. Por ejemplo, chequear a los parientes de los controladores entre los que estaban incorporando boletas, cosas diría yo más o menos sencillas. Entonces yo no me creo mucho el cuento ese de la experticia que solo tiene, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos para detectar delitos tributarios, o el mismo argumento se utiliza de la superexperticia de la Fiscalía Nacional Económica para detectar la corrupción. El tema es, por cierto, tener equipos preparados, y en eso la Fiscalía ha hecho un aporte bien interesante, o una estructuración bien interesante con lo que se denomina las Fiscalías de alta complejidad, sobre todo en Santiago, ¿no? Tanto en la zona oriente como en la zona centro-norte hay fiscalías de alta complejidad que han demostrado tener la capacidad de investigar delitos complejos de carácter tributario, del mercado de valores. Perfectamente lo podrían hacer también en casos de corrupción, por cierto, con el apoyo de otras instituciones. Y termino con esto que pregunta Martín Vila respecto al argumento de Bernardo Lara, en que dice, oiga, pero si la mejor forma la función más importante del Servicio de Impuestos Internos es la recaudación, y eso justifica mantener la exclusividad de acción penal. Y yo diría que ese argumento, de nuevo, hay que examinarlo a la luz de las cifras. Si uno observa lo que sucedió en el país con el comportamiento tributario después del caso Penta SQM, podemos dar dos cosas que efectivamente sucedieron. Hubo un cambio en el comportamiento del grueso de los contribuyentes tremendo, que disminuyó de una manera brutal el uso de facturas y boletas falsas, ideológicamente falsas. Eso, o sea, con el que tú converses, se da cuenta que eso sucedió. Y si luego vas a las cifras, del año 2015 al año 2016 hay una disminución de un 2% de evasión fiscal en esa materia, que en términos de lucas es salvaje. Son miles de millones de pesos, o quizás puede medirse también mejor en dólares. Entonces, si uno quiere decir que el objetivo es recaudar más, el uso quirúrgico, ¿no? Si yo estoy de acuerdo, no vamos a llenar todas los tribunales con acciones tributarias, pero el uso quirúrgico de la acción penal en materia tributaria es fundamental, porque está acreditadísimo que, a diferencia de buena parte de los delitos, el hecho de perseguir efectivamente delitos de cuello y corbata disuade al resto de las personas que pueden cometer esa conducta de hacerlo.
Perfecto. Quiero hacer una consulta porque don Eduardo Morales había cometido el error de haber dejado su micrófono abierto, y cuando alguien hace eso es porque está obligado a hablar. Ahora lo cerró un segundo, no sé si porque se arrepintió, se dio cuenta, pero No. Eduardo, el que prende el micrófono tiene que hablar, así que, No, colega, o sea, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias. Carlos, Julián, muy interesante. Carlos muy educado más encima porque yo recuerdo, no tengo muy mala memoria, de que en realidad las amenazas, como hasta de obstrucción de la investigación, fueron muy duras en aquellos tiempos. Pero y que en realidad era muy evidente, muy manifiesto, ¿eh? Además que el mismo hecho de que en algunos casos, no hay que ir mucho muy lejos para ver situaciones que también eran irregulares. Acuérdense el caso de los sobresueldos a los ministros de Estado, en que cuando eran personas privadas, eso era un delito tributario, pero como eran ministros, como dependían también del gobierno, entonces ya dejaron de ser delitos tributarios. Pero voy a otro aspecto que en realidad yo soy muy partidario que el Ministerio Público no tenga, o sea, que el Servicio de Impuestos no tenga la facultad, y que en el fondo hoy día es una facultad. Y al ser una facultad, él puede hacer lo que quiera con la investigación. Entonces, la primera pregunta que se plantea es, bueno, si esto es obligatorio o no es obligatorio. Hoy día no es obligatorio, porque puede ejercer la acción penal y ir por la vía infraccional solamente. Entonces, la única obligación es que una vez que agotada la investigación previa administrativa, si llegan a la convicción de que esto es un delito tributario, hay que hacer la denuncia, como cualquier otro funcionario público. Esa es una obligación legal que todos los funcionarios públicos tenemos. Entonces, informar cuando hay delito. Y lo otro que es a nivel de principios, creo que aquí, yo lo comentaba más bien con la Defensoría, que frente a la Defensoría frente al Ministerio Público. La Defensoría Penal, y lo mismo hace el Servicio de Impuestos Internos, es más abogado que el Ministerio Público. ¿Y por qué razón? Porque el Ministerio Público tiene un principio, que es el principio de la imparcialidad, que en el fondo tiene que actuar tanto en lo que favorece al imputado como en que lo perjudica. En cambio, tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Defensoría actúan como abogados, o sea, defender a lo más, o querellarse a lo más, etc. Esos son principios que son totalmente distintos. Entonces, evidentemente que la Fiscalía tiene, no sé si será algo positivo para la Fiscalía, cuando uno está convencido que esto es un delito, pero en realidad tiene y sabe que hay información que probablemente no haya sido obtenida regularmente, bueno, tiene la obligación de no proseguir o no hacer nada en esos términos, o señalar el retrasamiento. No así en el caso del Servicio de Impuestos Internos, que en definitiva actúa como cualquier otro querellante o como cualquier otro demandante. Recopila información, porque ninguno de nosotros cuando actúa como abogado y como actúa como demandante, lo hace sin información previa. Y lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es tener la información previa para saber si esto es delito o no. Deberá cumplir los requisitos legales, o sea, por ejemplo, si no van a declarar, bueno, yo presumiré de que aquí hay una suerte de no colaboración con el Servicio de Impuestos Internos. Si alguien no colabora, probablemente ha cometido un delito. Entonces hago la denuncia y se inicia la investigación. Pero en general, yo creo que aquí hay un problema a nivel de principio, y otro que es muy importante es la idea de que el director hoy día no tiene la obligación de denunciar. Y eso es muy negativo. Muchas gracias, profesor. Ve que había que dejarlo hablar, está muy bien. Rodrigo Rojas también se bloqueó, ya saben el truco, ya. Así que, Rodrigo, muchas gracias. Primero a Eduardo Morales, profesor, muy buen aporte. Rodrigo Rojas, cuéntanos, antes de ir a la... No, súper interesante, la verdad que entre Carlos y Julián han puesto los temas y bueno, creo que se han hecho preguntas que van mostrando. Yo quisiera justamente referirme al tema complementando un poco la opinión de Eduardo Morales, con quien hemos discutido este tema muchas veces, digamos, y en casos concretos. A mí me gustó mucho lo que dijo Carlos respecto a esta especie de mito de la especialización, digamos, así como que hay que ser un tributarista avesado para descubrir. Si uno mira la realidad, los delitos son bien rascas, ¿no? Los delitos son súper básicos. O sea, no estamos hablando de una fusión impropia, ni de un food complejo, ni de estructuras. Estamos hablando de facturas falsas, o sea, lo más rasca que hay. Entonces, y qué bueno que Carlos dijo, porque siempre se compara con la Fiscalía Nacional Económica, donde sí puede haber casos mucho más complejos, más difíciles de determinar. Pero los delitos tributarios de pesca, de SQM, de pesca, eran canterías, digamos. O sea... Alguien también está hablando por ahí, pero... Sí, no, entonces yo creo que
Me gusta la idea de que como que se convirtió en una especie de que si no es el servicio que determina hacer un delito, nadie más lo puede hacer. Eso no es así. Eso definitivamente no es así. Y lo Vamos otro a dejar, que perdón, perdona, lo último, que sí, rato atrás iba a comentar, pero efectivamente, en casos concretos que hemos visto, incluso con el mismo Eduardo, las irregularidades que se cometen en el proceso de investigación administrativo y administrativo de segundo nivel, digamos, es tomar declaraciones a contribuyentes sin citarlos, sin decirles que van citados a declarar. No advertirles que pueden abstenerse o hacerlo en presencia de su abogado. Y después, ya en la etapa que llamamos entonces recopilación de antecedentes, incluso abogados que redactan querellas que someten a su jefe y que le dicen, no, esta querella no vuela, así que hágalo de nuevo. Sí, esto es pura irregularidades, digamos. Yo creo que definitivamente tenemos que confiar en el Ministerio Público, más allá de estas fiscalías de alta complejidad, que yo creo que están para otros casos, pero yo soy partidario de que esta facultad no debería en ningún caso quedar en manos exclusivas. Eso. Perfecto, vamos a dejar descansar unos minutos a los expositores, 10 minutos porque está muy interesante el tema y nos encontramos aquí de vuelta, así que si se escucha nos vamos con Hold the Line, no se vayan, volvemos. Eso da la sensación que no se quiere regular, no se ha regulado o algo pasa ahí. La Contraloría se refirió a ese tema en algún momento, pero tampoco está eso todavía tan claro. ¿Qué te parece a ti la regulación de esa materia? Lo que pasa es que formalmente y administrativamente al interior del servicio hay una regulación, que es la que está en la circular 8, si no me equivoco, que tiene que ver con el efecto ejemplarizador, perjuicio fiscal, reiteración, etcétera, que le marcan al director nacional cuándo podría tomar la decisión de ejercer la acción penal o no. Lo que pasa es que uno, y lo digo con conocimiento interno de la institución, ve que se da tratamiento distinto a situaciones iguales. Entonces, ahí uno empieza a tomar se empieza a dar cuenta que hay cierto grado de arbitrariedad al respecto. Ahora, no sé si me permite, Oscar, sí. quiero hablar también al... Sí, solamente en relación a lo mismo, claro, hay una circular, creo que la circular 10, pero tampoco establece parámetros claros, específicos. Estamos hablando de decir, oye, sobre tales montos, sí, claro, no es tan clara como uno parece. Lo que conversábamos ayer también en clase del diplomado, o sea, llega a tal nivel de absurdo que un perjuicio fiscal en una región amerita querella, y en cambio en otra región no amerita ni siquiera una acta de denuncia. ¿Por qué? Porque está dado también a los montos de los perjuicios fiscales que se determinan de acuerdo a la realidad de cada dirección regional, lo cual evidentemente también que deja un margen de arbitrariedad para el ejercicio de la acción penal que es súper reprochable. O sea, un contribuyente que esté probablemente en la Dirección Regional Oriente va a ser mejor tratado desde el punto de vista del perjuicio fiscal que un contribuyente que esté en una regional chica, porque en una regional chica 10 millones de pesos es mucho. En cambio, en la Dirección Regional Oriente 10 millones es nada. Entonces, a eso voy. Debería regularse de manera más estricta. Sí, debería regularse de manera más estricta eso. Por lo menos lograr eso sería interesante. Antes de continuar, porque todavía falta nuestro profesor Carlos Gajardo y todavía estamos dentro de los tiempos, de los 10 minutos que estamos aquí solamente conversando un poco con Julián, saludar a María Toso, que siempre nos tira muy buena energía y dice, lejos el mejor diplomado. Estoy de acuerdo, María, muchas gracias. Si quieres tomar la palabra, he hecho unas preguntas muy buenas también, por favor, adelante. Abel Hidalgo, sigue desaparecido nuestro profesor. Profesor Meriño, ¿será muy mal visto que a esta hora me pueda tomar una cerveza? No, para nada. Lo que es mal visto es que los restos no nos estemos tomando nada. Pero bueno, sí. Nada. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. Son los últimos días del verano, entonces ya en la casa. Aproveche, por supuesto, aproveche. Pero, pero Alvarito, no escudo, po, no, hay como que se toca ahí una corona por lo menos. No, escudo es la mejor cerveza. Escudo es la mejor cerveza. Vamos a ver eso. Escudo normal. Vamos a hacer un conversatorio sobre eso. No, lo otro que soy tiquería. No, esa Pilsen no la he probado nunca ni la probaré. Ya vamos a entrar. El profesor Morales, otro chuncho, ¿no? Que no nos ha...
Ya aparece, Toda ahí su está. experiencia de Sí. este año también. Bueno, la invitación sigue ahí. Larisa Bustamante también dice excelente diplomado. Bueno, a todas. Voy por un vino ahora. Blanco. Ningún problema, ningún problema. De hecho, bueno, de paso, como les comento que esta es la última versión que se va a hacer de este conversatorio en esta modalidad. Se va a hacer después, a cierto tiempo, un poquito más alejado y tal vez un horario un poco más tarde, porque ya entramos, de hecho, en marzo al trabajo y se hace más complicado para todos. Pero vamos a ir cerrando con esta tremenda clase que nos están dando tanto Carlos Gajardo como Julián Carrasco. Estimados, estábamos comentando de la necesidad, por lo menos era una duda de si correspondía o no correspondía. Antes de eso, quiero ver esto, un participante que ha hecho varias preguntas está levantando la mano y ahora se me fue ahí Basualdo. Basaúl. Felipe Basaúl. Felipe Basaúl. Si estás por ahí, Felipe, encantado de escucharte. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Quisiera hacer una consulta, quisiera hacer una consulta al profesor Gajardo, que es más propiamente del ámbito penal, derecho penal sustantivo. Yo recuerdo que muy relacionado con lo que dijo el profesor también Rodrigo Rojas, relativo a lo rasca que pueden ser algunos delitos. Yo recuerdo que cuando el profesor Gajardo, cuando era fiscal en el caso Pente, se enfrentaba, por ejemplo, a Julián López, que estaba en la defensa de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Yo recuerdo que el profesor Julián López también andaba con el manual de delitos tributarios de Alex Van Bessel, y muchas veces lo levantaba, haciendo referencia a él como la única obra que se había escrito sobre delitos tributarios. Ahora, desde luego, eso era algo que también era conveniente para él desde el punto de vista de la defensa, porque la postura que se sostiene en ese libro es que básicamente los delitos del artículo 97 número 4 serían como algo así como figuras similares a una estafa calificada. Y bueno, yo he leído algunas cosas de la profesora María Inés Horvitz, que recientemente, bueno, que en ese entonces también era litigante como abogada del Consejo de Defensa del Estado, y ella tiene una crítica lapidaria contra el profesor Van Bessel en ese sentido, porque incluso señala que hace una interpretación contra Legem. Es decir, no hay nada en el artículo 97 número 4 que diga que se trate de maquinaciones fraudulentas o que se trate de una mise en escena, así como al argumento del profesor Alfredo Echeverry, sino que básicamente lo único que se trata son de procedimientos dolosos orientados a burlar el impuesto. Yo no sé si el profesor Gajardo alguna vez habrá visto en dificultad ya de lleno en el procedimiento penal en términos de argumentar esto, porque me imagino que por parte de las defensas siempre se las tiene que haber jugado por esta tesis de que de alguna manera estos procedimientos que están redactadas en el elemento del tipo penal son algo de alguna manera sofisticado, son un engaño que va más allá de la mera aseveración mendaz, pero que si uno en realidad se fija bien, cuando uno atiende a la estafa calificada del 468, hay cuestiones tan simples como nombre fingido. Entonces, en estricto rigor, no es tal cosa como se ha planteado en lo poco que se ha escrito sobre delitos tributarios, al menos por parte de penalistas. Entonces, esa pregunta para el profesor Gajardo, si es que en lo relativo al derecho penal sustantivo se vieron dificultades. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, tiendo a coincidir efectivamente con que la descripción que se hace en el 97.4 de las figuras delictivas son en general bastante mecánicas, ¿no? Y no exige una gran sofisticación de ellas. Son conductas bastante sencillas, la facilitación de boletas o facturas, la declaración maliciosamente falsa, diría que no hay una gran sofisticación en lo que hay que hacer. Por cierto, lo que sí se exige, y eso es el requisito fundamental, es que haya dolo en esa conducta, ¿no? Hay cierta discusión con qué vamos a entender por maliciosamente, y ahí la doctrina incluso también ha sido, como no es tan inusual esto en nuestro país, un tanto errática en cuanto a si el maliciosamente significa algo más que el simple dolo o no, o es simplemente un reforzamiento de que la conducta tiene que ser dolosa. Pareciera que uno podría concluir de que hay cierta exclusión del dolo eventual solamente, ¿no? Pero no más allá de eso. Y eso, claro, en su momento generará dificultades porque uno tendrá que probar esa malicia, ese dolo en cada una de las personas de las que está acusando. No basta, por ejemplo, con que simplemente le imputemos al representante legal, porque, por ejemplo, un representante legal
y en muchos casos así sucede, podría ser un palo blanco de otro y ser bastante ignorante de lo que está sucediendo con la contabilidad de una empresa. O podría suceder, que fue un poco la estrategia también en el caso Penta, que el representante legal esté tan arriba de la estructura que efectivamente no tenga conocimiento de infracciones menores que se estuvieran cometiendo aguas abajo por el gerente de contabilidad, ¿no es cierto? Esa fue un poquito, hay que recordar la estrategia que tuvo la defensa de los controladores del Grupo Penta, y ahí fue bien interesante poder acreditar y poder encontrar las boletas de las cónyuges de los controladores, ¿no? Porque de eso de alguna manera votaba la tesis de que ellos no estaban ignorantes de toda esta situación. Pero tiendo a coincidir que efectivamente no se exige una elaboración mayor, y en todo caso la estafa del 468, como bien dice Felipe, tampoco requiere una sofisticación. La mise en scène puede ser cosas bastante básicas finalmente, ¿no? Y lo que vemos, y ahí es interesante lo que planteaba el profesor Rodrigo Rojas, lo que vemos en general, claro, son delitos bastante poco sofisticados, y son esos los que tienen más éxito, ¿no? Porque, bueno, sin entrar en casos concretos, también en el último tiempo han habido querellas del Servicio de Impuestos Internos por procedimientos más dolosos, diría yo, que se pueden confundir con ciertas planificaciones tributarias, y ahí efectivamente yo creo que hay problemas para entender que estamos en figuras dolosas, sobre todo en el sentido de que legítimamente, equivocadamente quizás, pero legítimamente un contribuyente y sus asesores jurídicos y sus asesores contables pueden pensar que la estructura jurídica que están proponiendo, que están implementando, es una estructura jurídica que el sistema permite, ¿no? Y entonces cuando ya entras a creer que el dolo puede estar en una diferente interpretación de lo que la ley permite o no, yo creo que estamos en problema. Eso uno podrá objetarlo por la vía administrativa, pero me costaría poder fundar un delito en que, por ejemplo, la estructura que se hubiera hecho estuviera avalada legítimamente, no por truanes, pero estuviera avalada legítimamente por la información, el consejo profesional que te hubieran dado tus abogados y tus auditores, o tus auditores. Entonces, tiendo a pensar que efectivamente lo que sanciona el 97.4 específicamente no requiere niveles altos de sofisticación para ser constitutivos de delito. No todo, me quiero hacer cargo un poco de lo que dice aquí Pablo A. No sabemos si está. Vamos a encontrar a Rodrigo M y a Pablo A para que ahí puedan hablar. Porque dice, ojo, los delitos tributarios no son rascas, los rascas no saben que hay delitos más complejos, aparte de la factura falsa, que bien interesante la reflexión. Julián, ¿qué te parece a ti esta complejidad? ¿Quién en definitiva no logra entender el delito tributario? ¿Es el fiscal? ¿Son los contribuyentes? Sí. ¿Es la ciudadanía? Sí, lo que pasa es que de la conversación que estamos sosteniendo, yo creo que hay, de inmediato surge la necesidad de que hay que adoptar soluciones más de carácter más estructural en esta materia, y me imagino que en otras, pero ya que estamos hablando del delito tributario. ¿Por qué? Porque, a ver, partamos de la base que el Servicio de Impuestos Internos, que fiscaliza y determina los delitos tributarios, tiene formas de operar que son históricas y que no las va a cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, empieza a fiscalizar los periodos de impuestos al borde del plazo de prescripción. Los periodos de renta empiezan después de los 2 años porque están al borde de prescripción, entonces ya llevamos un tiempo transcurrido largo desde la supuesta comisión de un ilícito. Fiscaliza en base a programas de fiscalización que se elaboran a principios de año. Por lo tanto, no es real que el Servicio de Impuestos Internos fiscalice todo siempre, sino que son determinadas materias que se determinan por la Subdirección de Fiscalización, la Dirección Nacional, y que un año, por ejemplo, realizan crédito por activo fijo. Y si dentro de ese crédito por activo fijo surge alguna figura delictual, se hace la recopilación de antecedentes. Pero no que todo no que siempre se investigue. Me imagino que ahora, como se está incorporando más la informática, habrán cruces de información que todas las figuras delictuales o eventuales figuras delictuales aparezcan de manera más automática. Pero históricamente no ha sido así. Y eso lleva también a otro tema. Perdón, y aquí ¿por qué digo que es estructural? Porque es cierto, Iván Cifuentes preguntó un rato atrás por los tiempos de recopilación y que quedó pendiente esa pregunta. Quedó pendiente. ¿Ya?
Claro, los tiempos de recuperación, partamos de la base que el servicio fiscaliza sobre los bordes de los plazos de prescripción, por lo tanto ya tenemos un tiempo transcurrido. El proceso de recuperación de antecedentes al interior del servicio no debería tomar tanto tiempo, más allá que ahora está regulado específicamente en el artículo 59 bis, que le da un plazo de 18 meses, más 6, etcétera. Supongamos el periodo máximo de 24 meses. Es decir, estamos hablando de que una querella se viene a presentar 4 años después de ocurrido el ilícito, al borde del plazo de prescripción. Entonces ya nos hemos encontrado con casos muy relevantes en que la defensa, su principal argumento es la media prescripción, ni siquiera la absolución o la inexistencia del delito. Pero, y aquí me permite, Oscar, yo el año pasado siempre me ha llamado la atención este tema de los tiempos de tramitación de estas causas. Y el año pasado me pedí una información por transparencia en la Fiscalía, la cual me llevó a que me dieron la información de, supuestamente, entre el año 2010 y 2020 de causas ingresadas por delitos tributarios. Y de un total de 178 causas, el tiempo promedio que todo el Ministerio Público, desde que recibe una causa hasta que formaliza, es 1 año, 7 meses y 16 días. Nos encontramos con una causa que tiene más de 7 años entre la recepción y la formalización. Otra que tiene 6, 5 y 4 años, 2 cada uno, más de 3 años, 13, más de 2 años, 27. Entonces, claro, ¿por qué digo que tiene que ser estructural? Porque tampoco se ve en el Ministerio Público una particular eficiencia en la tramitación de estas causas, porque son demasiado largas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque probablemente haya poca colaboración en Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, porque no se le da una mayor relevancia a estas causas, no lo sé. Pero lo que es más grave, me parece a mí, y eso también es parte del estudio que estoy haciendo, por razones personales en particular, lo dejé en medio de lado. En la quinta región, por ejemplo, entre esos años, de un total de 29 causas, hay 12 condenas, un juicio oral y 11 de procedimientos abreviados. Las otras 17 causas o están vigentes o sobreseimiento definitivo, absoluciones, decisiones de perseverar, suspensiones, etc. Y en la primera región, que me parece más grave, de un total de 53 causas, hay 11 condenas. Es decir, es absolutamente ineficiente en la persecución penal, tanto, creo yo, desde el punto de vista del Ministerio Público, del Servicio de Impuestos Internos, como del Ministerio Público en sí. Entonces, si esto no lo tomamos y no se hace una solución más estructural sobre este tema, vamos a tener los mismos problemas y vamos a seguir dándonos vueltas sobre cuestiones similares. Entonces, creo que más allá de la conversación que estamos teniendo, y esta me parece como un buen punto, que ojalá fuera un punto de partida, para darle particular importancia a estos casos, a este tipo de delitos, y darse cuenta que en realidad hay que solucionarlo de una u otra manera. Sea que la acción se mantenga en el Servicio de Impuestos Internos, sea que sea mixta, sea que se le dé el carácter de acción penal pública, da lo mismo. Si en la persecución del delito tributario estadísticamente está demostrado que es absolutamente ineficiente. Perfecto. Vamos a tocar esos temas ahora a continuación. Quiero saludar, sí, a mi colega y amigo Luis Alfonso Pérez, el juez del primer TTA, y quien se ha incorporado, ha dejado tiempo para eso. Le vamos a dar la palabra, sí, a Luis Alfonso, pero quería tomarme una libertad antes y era conocer la opinión de Isabel Vélez, con quien tuve la suerte de trabajar. Sé que está ahí con ganas de opinar porque está muy conocedora del tema, así que Isabel, qué gusto verte nuevamente y conocer tu opinión sobre esto. ¿Cómo están? Bien, bueno, bien. No todos me conocen, pero yo ingresé al Servicio de Impuestos Internos por la Fiscalía Antifacturas Falsas el año 2001. ¿Ya? Después me fui cambiando de áreas y dejé el área penal, pero fue mi área inicial. Lo primero es que me sorprende que a 20 años de cuando yo empecé a ver los delitos tributarios de facturas, los mismos temas son los que se hablaron en su momento. Entonces, me impacta, por un lado, que hayan pasado tantas reformas tributarias de los otros temas y el tema penal no lo hayan tocado. Yo partí en el sistema procesal antiguo, procesal penal antiguo, y en realidad no se hicieron las adecuaciones al sistema procesal nuevo. Efectivamente, fue muy poco. Se trató de maquillar el DIET y cambiarle el nombre a medias, pero dejándole la misma ahí para no cambiar la papelería. Pero efectivamente no hubo un cambio de fondo, ¿ya? Esto trae como consecuencia que efectivamente el contribuyente está en cierto grado de indefensión con el servicio. Y no hay un sistema orgánico que permita, uno,
contemplar las garantías constitucionales, porque en el marco de la declaración jurada, bueno, antes era peor, antes derechamente no se permitía el ingreso de los abogados, pero nunca se le informa en la declaración jurada que además puede tener un efecto penal. Es muy raro que se le informe que puede tener un efecto penal. Solo se le dicen las garantías del 8 del Código Tributario, las garantías tributarias, pero no que podría tener eventualmente un efecto penal, ¿no? Ni mucho menos el derecho a no inculparse, eso no es una práctica, eso no existe. Ahora, siempre ahí vendrían las mejoras. Ahí tendría que vender las mejoras. El servicio siempre ha dicho que los delitos tributarios son delitos objetivos. Por lo tanto, para el servicio le basta que el representante legal sea fulano de tal y no busca más allá. Eso trae un efecto negativo, porque efectivamente no solo el caso de los palos blancos, sino en las estructuras muy complejas o con cadenas de mando que no son directas, podría eventualmente perseguirse el delito tributario en alguien que no tiene nada que ver. El servicio normalmente le ha ido bien con esa teoría, ¿ya? Entonces, eso es algo que debería regularse porque es altamente antijurídico, por decirlo de una forma. O sea, el servicio en algún momento, que es la época de Bernardo Lara, en realidad, tuvo la facultad, entre comillas, de, en la persecución de un delito del 97.4, de los delitos clásicos, lograr llegar a los delitos de factura falsa y le permitía al contribuyente hacer una especie de delación compensada, que preguntaron por ahí, hacer una especie de delación compensada, y si denunciaba a quien le había proveído de factura falsa, no se seguía la acción penal contra el contribuyente titular, por decirlo de cierta forma. Obviamente eso después se eliminó porque no podía decidir eso el servicio. Y ahí topamos un poco con ley orgánica y código tributario. El ejercicio de las facultades tiene que ser regulado. Da lo mismo el tipo de facultad. Estamos hablando de un ente público. Por lo tanto, una solución, entre comillas, pero una forma tendría que ser, cuando se determina que se va por el ejercicio de la acción penal, debería existir una resolución fundada de las razones por las cuales se decide o no se decide hacer el ejercicio de la acción penal, en el caso que no se decía y en el caso que sí se decía. Que sea público. Que sea público. Un acto público de decisión de la acción penal. ¿Ya? Perfecto. Ahí, muchas gracias, Isabel. Perdón, dale nomás. No, ahí podríamos llegar a un tema intermedio. Ahora, ¿cuál es la razón que la acción no sea pública? Es que efectivamente es muy fácil que se utilice la acción penal tributaria como un modo de presión comercial. Y esa es la razón. Podría ser que el Ministerio Público se llenara de querellas de competidores para tratar de molestar o entrabar el cumplimiento del ejercicio del comercio. Y eso el día de hoy incluso se ve. En las denuncias y en la página de denuncias del servicio, muchas veces, por temas que no son tributarios, como incluso pensiones de alimentos, se hacen denuncias en la plataforma. El servicio obligatoriamente revisa esas denuncias. Entonces, entraba el ejercicio de la función que tiene a través de estas denuncias. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Isabel. Bien, ella dijo, para quienes no me conocen, pero la verdad, ella es una gran tributarista que tuve la suerte de compartir laboralmente con ella hace tiempo atrás, pero además es profesora de Derecho Tributario, ¿cierto? Y una persona que conoce mucho del tema, que ha puesto ahí también en la palestra las modificaciones legales, porque al parecer la técnica legislativa no ha andado muy bien últimamente. El magistrado Luis Alfonso Pérez, y este es un mensaje para Rodrigo Rojas, que tiene su fundación donde va a presentar todas estas indicaciones, modificaciones. Luis Alfonso me decía, acaba de pedirse, ¿no es cierto?, una extensión o una propuesta para el estado de catástrofe hasta el 27 de junio, pero queda pendiente la situación de los intereses y multas, es decir, se suspenden los juicios por un lado, no sé, y ahí no están confluyendo bien, parece, el legislador. No sé, magistrado Luis Alfonso Pérez y después a Rodrigo Rojas, si nos pueden dar su opinión sobre este choque en la técnica legislativa. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Gusto saludarlos, disculpen la hora.
Bueno, muchos saludos a don Julián, muchos años que no nos vemos, tuve la suerte de trabajar. Hola, ¿cómo está Luis Alfonso? Muy bien, más viejo y más Bonitos gordo. lentes. Muchas gracias. El hombre que reivindicó a los Carlos, a mí que lentes tuvimos la rojos. suerte de conocerlo, a Isabel, a don Álvaro, a Eduardo Morales, a don Jaime García, bueno, grandes personas y grandes gente, mucha gente que está muy vinculada al tema, a don Luis Seguela, a don Rodrigo Rojas, etcétera. Perdonen si omito a alguno de los colegas o gente que está escuchándonos. Disculpen, no he escuchado todas las ponencias, así que voy a un poco omitir algún comentario porque a lo mejor me voy a repetir y para no ser tan reiterativo. Escuché la última parte de lo que dijo Isabel, algo de lo que dijo don Julián respecto al tema penal. Simplemente un comentario general, a lo mejor ya se dijo. Simplemente la vinculación que tiene, ya que estamos dentro del gran Jus Puniendi, si no se ha dicho, por supuesto, si alguien puede decir algo y qué les parece, la vinculación que tiene el Jus Puniendi general, o sea, el tema sancionatorio infraccional, con el tema penal. Tenemos un caso bien conocido, digamos, de un ex fiscal regional que hoy día ostenta un gran cargo de secretario del Senado, donde el TC dijo que había un tema de non bis in idem, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esta cosa? Que obviamente los principios son más o menos los mismos, y cómo juega el Jus Puniendi infraccional con el Jus Puniendi penal, cómo puede ser uno limitación del otro, un poco qué opiniones tienen, no sé, los ponentes, entiendo que don Julián y don Carlos, o si alguien tiene alguna opinión. Eso, le agradezco. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Alfonso. Quisiera preguntarle a Rodrigo Rojas, que está en un esfuerzo de entregar un proyecto legislativo, se van a considerar todos estos temas, se va a tratar de hacer algo más coherente. Algo nos hablaste del conversatorio pasado, no sé si puedes contarnos nuevamente. Bueno, sí, efectivamente, ya lo comenté, se está socializando cada día más. Esta organización que no fue iniciativa mía en todo caso, yo participo en la representación de la Universidad de Chile, pero fue la iniciativa Soledad Recabarren, particularmente, y Carlos Boada primero. Hoy día somos 42 los abogados y las organizaciones que están representadas. Y nos dividimos en 16 temas, porque era imposible que trabajáramos todos en todos los temas. Y uno de los grupos en que está trabajando en esto justamente es justicia tributaria, que considera, como les comenté la otra vez, DDCON, TTA y Corte Especializada. En ese mismo grupo hay otro grupo que está viendo el tema de la justicia, digamos, de los delitos tributarios. Efectivamente, yo veo un tema que soslayé, pero tiene que ver también, y lo hemos discutido con Oscar y con Luis Alfonso en casos concretos, es que el servicio tiene y esto no es para nada descalificador, sino que la práctica muestra que el servicio no prueba nada. Tiene la costumbre de sentir que no tiene nada que probar. Y eso en los juicios tributarios normales, digamos, es asilarse en el artículo 21 y decir, mire, usted tiene que probarlo todo. Y eso mismo, en materia penal, peca del mismo principio, y resulta que en el sistema procesal penal es el servicio el que tiene que probar la comisión del delito, digamos. Entonces, yo creo que hay una falencia ahí y tiene que ver con el servicio, no con el Ministerio Público, efectivamente. Isabel se extraña de que en 20 años no ha pasado nada. Nos demoramos como 70 años en tener tribunales tributarios especializados. Y quizá cuánto nos vamos a demorar en tener una corte especializada. No es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero llevamos 500 años en la Araucanía, o sea... paso a paso, poco a poco. Se va logrando la cosa. Yo creo que hay que avanzar claramente en que esta iniciativa exclusiva salga del Servicio de Impuestos Internos y se vaya procesando. Ahora con la última reforma, ¿no es cierto?, y con el agregado del artículo 132 al menos dice el código que el servicio debe probar lo que asevera. No sé cómo se va a aplicar eso, sobre todo porque a mí me pasa que en algunos casos me obligan a probar hechos negativos. Es una cosa espectacular, digamos.
gran creatividad por ahí. Carlos Gajardo está en algún... Muchas gracias, Rodrigo, profesor. Está ahí en alguna discusión en cuanto a cuáles son los parámetros que debería tener el director, y don Jaime García ha hecho ver ahí, ¿no es cierto?, dictamen en la Contraloría, pero en definitiva, ¿hay parámetros claros para el uso de la facultad del 162, Carlos? Bueno, ahí justamente Jaime hacía referencia al dictamen de la Contraloría, así que lo acompañé en el chat, ¿no? El dictamen de la Contraloría del 14.000, que algo dice. La Contraloría obviamente recuerda que el Servicio de Impuesto Interno es un órgano público, sus funcionarios se rigen por los principios de la objetividad, de la imparcialidad, de la eficiencia, de la eficacia, etcétera, la juridicidad, y por lo tanto, y en línea con lo que decía Isabel, sus decisiones tienen que ser razonables, racionales, motivadas, y por lo tanto debe darse explicación y justificación de ellas, ¿no? Eso como parámetro general, y además se pronuncia respecto a un retardo pareciera excesivo en presentar una querella, en el caso de Carlos Ominami, que provocó que luego se decretara el sobreseimiento definitivo de ella, y también pues, habla de que las acciones tienen que ser también oportunas e instruye que se investigue por qué eso no sucedió. Es decir, obviamente es al arbitrio, pero no puede ser arbitrario, ¿no? La decisión que toma el Servicio de Impuesto Interno. Bueno, y acompañé también un fallo del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre esto del 162 porque la Fiscalía recurre diciendo que el 162 puede ser contrario a la Constitución, sobre todo en el tema de la igualdad ante la ley, pero el Tribunal Constitucional razona que es la propia Constitución la que dice que la acción está supeditada a la ley, a la forma en que la ley establezca cómo debe ser ese ejercicio, y por lo tanto existiendo en la ley la creación de esta figura, que no es tan atípica, son pocos casos, pero no es el único, ¿no? Esta misma figura de una acción pública previa instancia particular, ¿no? Existe en el derecho ordinario, en los delitos de amenaza, en el delito de lesiones leves, en el delito de lesiones menos graves, y también en delitos económicos como el de colusión, con el rol de la Fiscalía Nacional Económica, los delitos electorales. Hay un conversatorio alemán que se cruzó con el de nosotros. ya volvemos ya. En los delitos aduaneros, etcétera. Es decir, no es tan atípico esto que tenemos, si bien en los últimos años, sobre todo con la creación de los delitos electorales y la reinstalación de la criminalización de la corrupción, se volvió a usar esta técnica de la denuncia previa. Yo creo que son temas muy interesantes de discutir, y que obviamente entran en tensión cuando parece que el ejercicio de esas atribuciones no ha sido del todo apegada a la ley, y por eso es que se produjo, sobre todo yo creo, esta gran polémica, ¿no?, que todavía nos tiene discutiendo sobre la manera en que mejor debiera funcionar el sistema, que creo que es el interés común que todos tenemos y que debiéramos tener. Por supuesto. Hemos estado hablando de una de las aristas del 162, probablemente la que más interesa, ¿no es cierto?, que es la querella, la acción penal. Pero me gustaría preguntarle a Julián qué pasa con la ponderación del nivel probatorio por el otro lado, por el tema del acta de denuncia, ¿no es cierto?, y su exigencia frente a los tribunales tributarios, que es algo que en lo personal me interesa bastante. ¿Cuál es tu opinión, Julián, respecto a eso? O sea, siempre tengo una opinión bastante crítica de uno de los criterios que se establecen en la circular 8 del 2010 para efecto de presentar una acción penal, que tiene que ver con la calidad de la prueba. ¿Ya? Se señala básicamente que si la prueba es buena, amerita una acción penal; si la prueba es mala, vendría siendo un acta de denuncia o el archivo de la causa. Pero me parece que eso es absolutamente equivocado, porque las dos son manifestaciones del jurisprudencia estatal, ¿ya? Y no puede ser que si bien el Tribunal Constitucional ha dicho que en materia de infracciones administrativas los principios penales se aplican pero con matices, no puede ser que una figura que es en esencia delito delictual, porque así lo estableció el legislador, por la sola voluntad de una autoridad que tiene la facultad para hacerlo, mute a una infracción administrativa pura y simple. Para mí el estándar probatorio que tiene que cumplir en etapa de acta de denuncia, o cuando el director decide solo perseguir la pena pecuniaria, debe cumplir un estándar similar al del proceso penal. Y se tienen que aplicar los mismos principios, porque, insisto,
no lo muta el hecho de que no se persiga la pena corporal, y por lo tanto, al seguir manteniendo el dolo, seguir manteniendo la culpabilidad, los elementos en definitiva son los mismos que se debería considerar un juez penal para condenar. Y la carga de la prueba, evidentemente, es del ente persecutor, de quien busca la sanción. ¿Por qué? Porque, vuelvo a señalar, no puede aplicarse aquí el artículo 21 porque nada está obligado al contribuyente. Es cierto, ha habido un poquito más los jueces tributarios, y aquí a lo mejor estoy pisando algún callo, si no tienden a ser un poco... algunos pueden caer los jueces tributarios tienen... El color de los lentes y los fosos está cambiando a verde ahora. Claro, si lo único... Doy fe que al menos los presentes sí aplican la norma. Eso es muy bueno. Muchas gracias. Pero la aplican mal, dice, ¿no? Claro. Pero por lo menos la aplica. Eso yo, ahí no me produce. Perdón, Julián, te culpa. Dale nomás. Dale. Porque si bien en materia penal tenemos allá el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, que no lo tiene el Código Tributario, el criterio debiera ser más o menos lo mismo. O sea, el servicio debiera acreditar participación, la existencia del hecho punible y la culpabilidad y el dolo, sobre todo, para efectos que un juez tributario pudiera condenar en esta denuncia, que, insisto, las penas que se imponen son bastante también importantes como para poder decir que son infracciones menores. No estamos hablando del 9710, de una UTM con 2 días de clausura, estamos hablando de repente de 150, 200% de monto importante, y por lo tanto el estándar también debería ser el mismo que en materia penal. Interesante, porque eso evidentemente todavía no es uniforme en la jurisprudencia, y mucho menos lo que los jueces han estado resolviendo. Y además lo que tú planteas es que el acta de denuncia pasa a ser una especie de hermano pobre de la persecución penal, digamos. O sea, no tengo todos los antecedentes, me voy por allá. Es duro eso, porque efectivamente por tal vez una falta de pericia en la recuperación de antecedentes se sanciona de mal manera a un contribuyente. Quiero darle la palabra a Carlos. No sé, dice Carlos, tengo una pregunta para don Carlos Gajardo, pero no sabemos quién es Carlos. Hay mucho en el anonimato hoy día. Hay Pablos, ahí está. ¿Está por ahí Carlos? Hola, ¿qué tal? Ahí está Carlos. Buenas tardes todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, espero que ustedes también. Tengo una pregunta corta y concisa para el señor Gajardo. Sí, por supuesto. Señor Gajardo, hola. Mire, mi pregunta tiene que ver con el artículo 162 del Código y el tema de la potestad exclusiva del servicio para la acción penal tributaria. Sucede que hay una teoría que yo la he investigado harto, pero no se me ocurrió a mí. El documento más antiguo que encontré al respecto viene de un boletín del Congreso del año 2014, donde un señor Ricardo Escobar, si mal no recuerdo, dice que con motivo de la introducción al sistema tributario de la norma general antielusiva, se regularon en el fondo, porque en la formulación verbal literal de las normas por supuesto que no, pero se regularon en el fondo para efectos de los verbos rectores de los tipos penales, se reguló la misma conducta, como digo, ¿aló? Se reguló la misma conducta, como digo, del artículo 97, número 4 de los delitos tributarios en la norma general antielusiva. Y este señor Escobar ya decía que eso traía como consecuencia, debido a la norma y principios de la interpretación penal y específicamente el principio pro reo, que los delitos tributarios del 97, número 4 estarían derogados, derogación tácita. Y esto traería a su vez como consecuencia jurídica evidente que, como el 162 dice, que el servicio tiene la acción penal privativa para efectos de los delitos de este código, el Código Tributario. Si ya no aplican los delitos tributarios para las conductas que se estaban investigando en esos casos, como por ejemplo Penta, entonces aplicarían los tipos penales comunes del derecho común, entendiendo que los delitos tributarios son delitos especiales propios de los que tienen un equivalente en el derecho común. Entonces me gustaría saber si es que usted había escuchado antes, porque como dije, el documento más antiguo que encontré haciendo referencia a este del 2014, y ha salido alguna literatura posterior después. Entiendo que el profesor Gonzalo Vergara de la Universidad Adolfo Ibáñez publicó un libro incluso donde contiene esta idea, y ha salido en más de una revista sobre derecho tributario por ahí. Entonces las preguntas para usted, señor Gajardo, son
Primero, si es que usted conocía esta tesis en su oportunidad, ¿por qué no la usó? Porque yo entiendo que no es uso. De hecho, acabo de leer rápidamente el fallo que usted compartió sobre el del TC, y no se menciona nada sobre esta idea. Y segundo, pregunta, si es que no la conocía, bueno, ¿qué opina ahora, en perspectiva, en relación al artículo 162? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahí permanece en el anonimato, Carlos, porque seguramente iba a llegar. Carlos Montebruno me llamo. Ah, ya, perfecto. Sí, con nombre y apellido. No lo escribí, no... sí, por escribir rápido nomás. No quería anonimato. Anonimato, está Tiene que activar el video, Carlos, para que lo conozcamos. Sí, le saquemos una foto. Sí, le saquemos la foto y le pongamos la huella ahí. Ruth de don Carlos, Ruth. Vamos, pues, esta es una de las últimas preguntas, porque ya tenemos que ir cerrando, pero para Carlos, profesor, ahí una teoría que plantea su tocayo. Bueno, Ricardo Escobar ha sido bien prolífico en buscar teorías que en general buscaran el no castigo, la no sanción de todo este tipo de conductas, ¿no? No tanto, diría yo, en su rol de académico, sino que en su rol más bien de abogado defensor de las partes, en su legítimo ejercicio de ese derecho, ¿no? Y yo diría que sus razonamientos son bastante válidos en cuanto a, sobre todo, lo que más le escuché decía relación con que la conducta, sobre todo de la facilitación de boletas, no era, en este caso, constitutiva de delito, básicamente más bien por la falta de dolo, ¿no? Que no había una intención derechamente de evadir impuestos o de permitir que una empresa los evadiera, sino más bien de que se estaba haciendo un financiamiento irregular de campañas políticas y casi de manera accesoria, consecuencial, se cometía la infracción tributaria. En el tema de una posible derogación tácita, la verdad que no me parece que eso tenga asidero jurídico profundo, tampoco ha sido recogido eso por los tribunales de justicia, que han seguido condenando después del 2014 por estas conductas. De hecho, fuerte de las condenas que se han dictado han sido, si bien en juicio abreviado, han sido condenatorias por las conductas del 97.4. Sí es interesante, y quizás ahí podríamos haber ocupado algún minutito para conversar lo que ocurrió en el caso de Jaime Orpiz, ¿no? Donde efectivamente a Jaime Orpiz, contra lo que se creyó inicialmente, ¿no? de que lo más fuerte que tenía era supuestamente el delito tributario, se le terminó condenando por todos los demás delitos, pero no por el delito tributario, y de nuevo, justamente por el tema del dolo, de que pareciera que más bien su conducta, su actitud, ¿no es cierto?, estaba más bien por una conducta más bien cercana al cohecho, al soborno por el que fue condenado, y no que la acción que haya desplegado haya tenido por objeto evadir impuestos, infringir la ley tributaria. Y yo creo que ese fallo, yo efectivamente lo espero con ansia, porque creo que va a haber un desarrollo importante, uno de los pocos casos que terminó en juicio oral respecto de financiamiento político, de hecho es el único, y eso permite, por cierto, un desarrollo mucho más acabado de la doctrina en este caso. Y el otro punto, que no me acuerdo quién lo mencionó, pero también encuentro que es muy relevante por las implicancias que puede tener, Luis Adolfo Pérez fue, ¿no? Es lo que resolvió recién el Tribunal Constitucional respecto al tema de un delito nada que ver, ¿no? Del 318, pero que es muy relevante porque lo que en definitiva dijo es que la sanción administrativa previa de alguna manera inhabilitaría una persecución penal posterior por el non bis in idem. Yo tuve oportunidad de conversar con colegas de la Fiscalía y efectivamente estaban muy contrariados por el fallo del TC, ¿no? No pensaban que eso se iba a resolver así de esa manera, y pone en tensión efectivamente si este criterio se mantuviera. Probablemente va a haber mucho incentivo en otro tipo de causas recurrir al TC para que haga un pronunciamiento semejante en una gama muy amplia de materias, no tributarias, por cierto, pero también las que mencionábamos antes, en el mercado de valores uno también podría decir lo mismo. Una vez que hay una sanción administrativa, de alguna manera entonces ya queda impedida de actuar la Fiscalía porque habría un non bis in idem. Yo tiendo a pensar que de ninguna manera una sanción administrativa puede inhibir la acción penal, si bien creo que sí eso es sensato, una multa previa puede y debiera
abonarse y considerarse por los jueces en la multa que se castigue o que se determine en un proceso penal, pero entender que simplemente la aplicación de una multa administrativa impide por el non bis in idem el proceso penal, a mí me parece que es demasiado aventurado a establecer una sentencia de esa manera. Va a ser muy interesante si es que este tema se vuelve a plantear en el Tribunal Constitucional con otro tipo de materia. Perfecto, muchas gracias. Esperamos que Carlos ya fue descubierto porque está en el chat el nombre, ya todos saben quién es Carlos, así que no te vas a poder arrancar, ¿eh? Te descubrieron por la voz. Nos quedan 2 minutos, quiero pedirle a amigo Julián, que es un estudioso de estos temas, además, si tiene una conclusión al respecto sobre el estudio precisamente que realizó y que por ahí hay unas preguntas de los profesores, dicen sí, pero habría que ampliarlo un poco más. Julián, como para ir cerrando este conversatorio del día de hoy, ¿a qué conclusiones has podido llegar? Por de pronto creo que estos conversatorios se hacen súper necesarios para relevar los problemas que da la práctica, porque una cosa es todo lo que esté en la normativa y otra cosa son lo que podamos aportar los operarios del sistema, y que en definitiva muchas veces se legisla en base a prejuicios, a presupuestos y no a situaciones reales, y no solamente en esta materia, sino en muchas otras. Pero respecto de, por lo tanto, creo que es necesario un análisis y un estudio estructural del tema del delito tributario, y aquí me tomo un poco lo que dijo el profesor Morales y que señalaba en el chat, que este tema de los resultados en materia de investigación penal habría que compararlo, hacerlo símil con todas las investigaciones que hace el Ministerio Público y que no todas terminan en condena. Lo que pasa es que me parece muy poco eficiente y una dilapidación de recursos públicos que un organismo administrativo destine muchos recursos, mucha gente, mucho tiempo, presentando una querella o una denuncia a través de un proceso de recopilación previo, para que ese trabajo que supuestamente con la querella, de acuerdo al organismo público hay una manifestación de voluntad, que hay un delito tributario y hay un responsable, para que después esto, por las razones que sean, justificado o no, pues, quede en un sobreseimiento, quede en una absolución, quede en un archivo provisional, etc. Entonces ahí hay algo que no está funcionando. O es el Servicio de Impuesto Interno el que no hace correctamente la recopilación de antecedentes, como para presentar una buena querella y con buenos antecedentes, o derechamente el Ministerio Público es el que no comparte el criterio, y lo cual, insisto, hace todo esto muy ineficiente. Creo que de esa manera debiera empezarse con un análisis y una reestructuración de la materia de investigación del delito tributario y su sanción, y en definitiva establecer ya definitivamente una colaboración estrecha entre los órganos persecutores, porque no puede ser que cada uno atienda fines distintos, sin considerar que somos todos, el Servicio de Impuesto Interno y el Ministerio Público son parte del Estado, y ese es el Estado el que hace la persecución penal y no cada órgano por separado. Básicamente eso. Me parece que es un buen punto. Hay que hacer un análisis estructural. Claro, hay que hacer una reestructuración completa. Legal, completamente. Ese es un punto. Bueno. Y además que este es el mejor conversatorio, aunque no hayan querido copiar. Eso también te lo entendí ahí en subtexto. No los copien, por favor, ya lo estamos viendo. Carlos, profesor Gajardo, para cerrar esto, ¿cuál sería su concepto final del tema penal hoy día en materia tributaria? Oye, yo para cerrar la conversación, no muy de acuerdo con lo que dice Julián, haciendo presente que, no sé si lo habías visto, Julián, pero en su momento, cuando hubo hace algunos pocos meses una disputa semejante entre la Fiscalía y el Servicio de Impuesto Interno, lo citaron a los dos al Parlamento, Barraza hizo un análisis bien parecido al que estás haciendo tú, numérico también, ¿no? Diciendo que efectivamente la Fiscalía tenía poco resultado en términos de persecución criminal. Así que es un tema que hay que ponerle ojo. Yo tiendo a pensar que todas las instituciones pueden hacer mejor su trabajo, y también creo que este tipo de materias debieran ser en general abordadas por la Fiscalía de alta complejidad en la respectiva zona. Dicho eso, simplemente, Óscar, agradecerte por la invitación y felicitarte por la convocatoria. Realmente, felicitarlo a usted. Lo comentaba por WhatsApp, bien sorprendido de la convocatoria por el número de personas que deciden gastar una linda tarde de viernes en un tema tan árido como este, y además por el nivel de los asistentes. Así que una maravilla que generes a través de la universidad, de lo que estás haciendo, de los diplomados, espacios para poder conversar en estos temas que yo creo que son súper importantes, hablarlo desde perspectivas
técnicas, que es la que estamos haciendo, pensando además que estamos en un momento en el país en que se están fraguando cambios importantes, y yo creo que en este ambiente de cabezas calientes hay que ponerle también racionalidad para que los cambios que se hagan sean efectivamente provechosos para el desarrollo del país y para todos. Así que muchas gracias a usted, a los expositores, y la verdad hemos batido un récord hoy día. Yo creo que se han ganado los aplausos de Sound Machine, que solamente se han ganado algunos de los expositores, no todos, pero sí ustedes se lo merecen realmente, porque ha sido muy, muy buena la exposición, y esperemos que esto pueda seguir. Yo siento que estas pequeñas cosas que se hacen en la universidad, sí, te doy el tiro de la palabra, Alex, son las que realmente fomentan cambios después. Uno no lo cree en el momento, pero sí alguien lo escucha, lo lleva, y finalmente son donde se producen los cambios. Pero tenemos que tener esos espacios. Alex. Sí, hola Oscar, un gusto saludarte. Igual. Saludar a Carlos. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, un privilegio estar acá con Carlos. Y a Julián también, que trabajamos también en el servicio hoy día afuera. Solo quiero dejar un poco la discusión con respecto al tema del lavado de activos versus el delito tributario. Para los que no han estudiado la materia, el delito base en tributario para efectos del lavado de activos es las devoluciones indebidas. Y uno en un estado, ¿cierto?, de derecho donde un delito tan importante que es la evasión de impuestos, más que la devolución indebida, yo creo que es importante plantearlo y verlo dentro del ámbito de la sociedad, de la academia, de que debemos empujar hacia allá. No puede ser, ¿cierto?, que el delito de evasión de impuestos no sea considerado como un delito base de aquellos consagrados en la ley 19.913. Entonces, junto con saludar a Carlos, ¿cierto?, entendemos que lo que quería era saludar a Carlos y a Julián. Nos quedó súper claro eso. Quieren también una foto y todo, pero no, está muy bien, Alex, y seguro lo vamos a considerar para algún conversatorio. Oye, y cortito respecto a lo que dice Alex, además de ese punto, también incorporar el delito tributario como fuente de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que esa modificación también te llora. Así es. Queda mucho tema todavía y mucho tiempo para desarrollarlo. Un abrazo para todos y nos vamos con Joe Cocker, Unchain My Heart. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Suelten su corazón en el mundo tributario. Gracias. Chichu. Gracias.